Inicialmente quiero agradecer a las autoridades acá presentes por esta invitación que me da la oportunidad de hablar algo que a mí me gusta mucho y que ha sido el motivo de mi tesis de licenciatura ya hace muchos años, en los 90, que es la arqueología de los llanos de Mojos, unida un poco a los resultados de qué comía la gente en esta región hace mucho tiempo atrás. La siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de los llanos de Mojos. Los llanos de Mojos es una región temporalmente inundable que se encuentra en gran parte del departamento del Beni, ¿no? Es toda una gran llanura que anualmente se inunda. Se caracteriza por una época seca extrema entre abril y agosto y una temporada de lluvias e inundaciones entre noviembre y marzo. Sus suelos son ácidos y arcillosos, suelos muy pobres, ¿no? La siguiente, por favor. La vegetación tiene sabanas cubiertas de pastizales, pocos manchones de bosque, que también se llaman islas de bosque, porque aparecen en medio de los pastizales. La fauna, ustedes conocen, tiene una gran variedad de especies de mamíferos, aves, reptiles, peces. Y en la actualidad la economía de la región principalmente se dedica a la ganadería y en menor medida a la agricultura. La siguiente, por favor. Entonces, estamos hablando del departamento del Beni, principalmente esta zona color verde claro, que son las llanuras, que se llaman llanuras porque es una región completamente plana. Los geólogos dicen que es una especie de bandeja sedimentaria, porque desde acá de la cordillera andina bajan sedimentos que van rellenando todo esto, formando esta gran bandeja sedimentaria de los llanos de Mojos, que tiene características muy peculiares. Es una región que se inunda en extremo, como ustedes saben, a fin de año. Pero la sequía también en esta época de invierno es muy grande, tanto así que se raja la tierra, se muere el ganado. En estas condiciones extremas se han desarrollado culturas precolombinas desde hace miles de años que son muy importantes. La siguiente, por favor. Entonces acá tenemos un acercamiento del Beni, pueden ver el río Mamoré, que es uno de los más importantes, las lagunas Rogagua, Rogaguado. Ahora vamos a ver ejemplos de arqueología para poder rescatar, mediante técnicas científicas, qué comía la gente, más o menos qué preparaban, qué comían y en qué momentos lo usaban. Vamos a hablar de la región de San Ignacio de Mojos, que se encuentra por acá. Vamos a hablar de Santana de Yacuma y la región del Perú, que está por aquí. Y también vamos a ver algunos ejemplos de la parte al sur de San Ignacio de Mojos, donde hemos trabajado con la misión española. La siguiente, por favor. Entonces, hay antecedentes muy importantes de las investigaciones desarrolladas en el Beni. Inicialmente, el investigador sueco Erland Nordenskiöld, hacia 1900, efectúa las primeras descripciones de las construcciones de tierra, que casi son invisibles porque están cubiertas de vegetación, ¿no? Erland Nordenskiöld empieza a describir terraplenes, lomas, campos elevados de cultivo, ¿no?, que se llaman sucacollos en el altiplano, son muy parecidos a los sucacollos del altiplano, plataformas elevadas para cultivo, y esto queda un poco como descuidado hasta que en los años 60 un investigador que se llamaba Kenneth Lee, de formación de geólogo, descubre varias construcciones artificiales, y va a ser William Denevan en los años 60 que hace una tesis que es famosa ya a nivel mundial, que se llama Geografía Cultural Aborigen de los Llanos de Mojos. Existe un pequeño libro que publicó Editorial Juventud, donde se habla precisamente de estas grandes construcciones que llegan a ser un reto a la teoría antropológica. La teoría antropológica sobre la Amazonía y las tierras bajas hasta los años 60, a partir de los trabajos de Betty Meggers y trabajos de otros antropólogos, habían difundido la idea de que la gente de tierras bajas eran salvajes, que tenían una infraestructura cultural mínima solo para sobrevivir en frente de un clima muy cálido, muy hostil. Pero va a ser William Denevan que demuestra que en estas fotografías aéreas empiezan a verse unas líneas extrañas, que no podían ser naturales, que debían ser motivo o debían haber sido hechas por el hombre. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de los años 70, principalmente, muchos arqueólogos se ven motivados a investigar esta magnífica precedencia, estos objetos construidos en tierra a gran escala,
para precisamente develar de qué se trataba, qué civilización había construido estas obras. En los años 70, por ejemplo, destaca el trabajo de Clark Erickson, la misión argentina que liderizaba el profesor Dugerti y Calandra, que van a hacer varias prospecciones o reconocimientos y excavaciones en la región entre San Ignacio de Mojos y Trinidad. Entre los años 90 hasta la actualidad destaca en continuidad los trabajos de Clark Erickson, su discípulo John Walker, y también la misión alemana de Heiko Prummers, desde los años finales de los 90, Humberto Lombardo, que trabajó con Prummers y ahora está trabajando por su cuenta, y los bolivianos Carla Jaimes y Eduardo Machicado, ambos que se han especializado en tierras bajas. La siguiente, por favor. Entonces, algunas fotos. Esta es la misión que efectuamos con Clark Erickson en el año 93 y John Walker. Este es Clark Erickson, John Walker, que hacíamos viajes en avioneta para poder ver estas construcciones artificiales, que a veces ni siquiera se ven en el lugar, de una vegetación muy alta. El pasto puede tener hasta 2 metros. Entonces es necesario sobrevolar o ver fotografías aéreas para identificar estas obras colosales. La siguiente, por favor. Acá está el profesor Heiko Prummers explicándonos una de sus excavaciones que ha sido muy interesante, la excavación de la Loma Mendoza, donde se ha podido, mediante una limpieza de un corte que había, evidenciar que muchas de las lomas o construcciones elevadas en Mojos eran artificiales, que se construían amontonando tierra, y se construían lomas enormes de más de 200 metros de diámetro, por ejemplo, y de alturas de hasta 20 metros, ¿no? Eso implicaba que la sociedad en Mojos estaba muy bien organizada y que podía planificar la construcción de estas obras. La siguiente, por favor. Entonces acá vamos a ver un poquito de estas obras en un lugar que ustedes pueden buscar en Google Earth, si lo conocen, que es un sistema de mapas donde se puede hacer acercamientos, y por suerte ahora ya son de uso público estas imágenes. Cuando trabajamos con Clark teníamos que comprar fotografías aéreas, pero ahora esto está a disposición de todos. Si ustedes ven la imagen de Santana de Yacuma, por ejemplo, van a ver que por el aeropuerto, por esta parte, aparecen como unas líneas, ¿no?, dibujadas. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto que van a ver son estas construcciones artificiales de tierra. Se trata de grandes obras. Esta línea que he dibujado acá a propósito tiene 1 kilómetro de largo, 1000 metros. Entonces, imagínense, cada una de estas son plataformas elevadas de cultivo, camellones. Son plataformas que tienen casi 1000 metros de largo y de ancho más de 60, 70 metros. Como pueden ver, son enormes extensiones que están cubiertas con estos campos. ¿Cómo podemos comprender estos campos elevados? Inicialmente debemos tratar de ver cuál es la configuración geográfica de los llanos de Mojos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, estas zonas más claras son zonas bajas, que son sujetas a inundación. Y es precisamente en estas zonas donde se han construido estas plataformas elevadas para obviamente poder desarrollar la agricultura. ¿Y dónde vivía la gente? La gente vivía en esta zona boscosa. Este se llama un bosque de galería, porque es un bosque que forma una galería por encima de este río meándrico. Y esta zona es mucho más alta que esta zona inundable. Entonces la gente vivía en esta parte alta, pero también construía islas o lomas, amontonando tierra, y vivía en estas islas también. Entonces tienen un gran asentamiento humano, seguramente una gran ciudad, y al lado los campos de cultivo gigantescos, ¿no? ¿Y por qué crece árboles acá y aquí pasto? Porque el pasto resiste la inundación. En cambio, los árboles necesitan mayor altura para que no se pudran sus raíces, ¿no? La siguiente, por favor. Vemos más ejemplos y aquí van a ver una cantidad impresionante de estos campos de cultivo, ¿no?, que cubren miles de hectáreas. ¿Qué sociedad habrá construido semejante obra monumental? ¿Qué nivel tecnológico han alcanzado? ¿Qué producían y cómo lo comían? ¿No? Inicialmente, ¿cuánta gente había aquí? ¿Por qué ha desaparecido? Y estas explicaciones, estas preguntas ya están siendo explicadas por la arqueología. A partir de los estudios de Deneva en los años 60,
toda la comunidad científica ha volcado sus ojos en la Amazonía y se están haciendo cientos de estudios. Ya sabemos, por ejemplo, que antes de que lleguen los españoles, por los ríos llegaron las enfermedades comunes hoy en día, como gripes, que han diezmado por completo estas poblaciones. Es decir, en la Amazonía vivían miles, quizás millones de personas con una gran tecnología, pero murieron. Por eso, muchas de las descripciones de los primeros jesuitas que entran al Beni, por ejemplo, de Barace, de varios de estos padres que hacen descripciones, ellos dicen, ¿no? La gente se está muriendo, nosotros tenemos que llegar a atenderlos, ¿no? Entonces, estas poblaciones fueron diezmadas. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver, y es muy interesante resaltar la forma geométrica, donde claramente se nota que esto está construido, es artificial, pero está muy bien planificado, porque está en relación a los meandros abandonados de los ríos, a las zonas más húmedas, y también tienen, por ejemplo, canales en medio. Entonces ustedes podían movilizarse desde esta isla, que seguramente era donde vivían, por este canal en bote, esta área de campos de cultivo. Y también hay sectores donde hay terraplenes. Entonces, desde esta área de cultivo se podía ir en un terraplén hasta esta isla. Es decir, había todo un sistema de construcciones artificiales de tierra para comunicarse, para poder ejercer la agricultura y para poder vivir en la región. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se ve en el lugar los terraplenes? Se ve una especie de elevación solamente en las zonas que son chaqueadas o donde se quema, ¿no? Porque imagínense, si esto está cubierto de pasto no se ve nada. Pero acá pueden notar hay un terraplén y al lado una tierra un poco más oscura, una vegetación más oscura, que es un canal, ¿no? Entonces, en una época seca se utilizaba este canal para transitar en canoa y tenía un terraplén que era un gran camino, que se utilizaba también como camino, o también mediante estos terraplenes se construían una especie de esclusas o represas y en medio se construían los campos elevados de cultivo. La siguiente, por favor. Acá estamos en una excavación que efectuamos en 93 al sur de San Ignacio de Mojos en camellones. Los camellones, como ven, son plataformas elevadas que tienen canales a los lados, ¿no? El lodo oscuro que se formaba en los canales queda y nosotros hemos podido rescatarlo en excavaciones y fechar también estos camellones. Estas técnicas se han utilizado por lo menos desde el 200 a 300 después de Cristo en las tierras bajas. La siguiente, por favor. Acá hay una foto de un campo de camellones experimental que construimos con Clark Erickson en el 92 en la estación biológica del Beni, que pueden ver acá al fondo. Entonces sigue el mismo principio de canales, plataformas elevadas, ¿no? Y acá hay un campo de yuca que está bastante crecido. Este sistema de cultivo ha sido probado y experimentado en el altiplano, también tiene muchas propiedades, ¿no? En estos suelos inundables que han sido considerados por los geólogos y los expertos en suelos como los más pobres, en estos canales, echando vegetación o cultivando, haciendo acuicultura con peces, se podía lograr que se llenen de un sedimento rico de material orgánico. Y este barro se lo echaba encima, al lomo del terraplén. Entonces se fertilizaba la tierra. Otra forma era cultivar plantas acuáticas con alto contenido de nitrógeno para poder fertilizar las lomas de los terraplenes o los camellones, ¿no? Y de esa forma se podían crear suelos aptos para la agricultura en el pasado. La siguiente, por favor. Entonces hemos trabajado con la misión española en un proyecto que se llamaba Arqueología de los Sistemas de Producción Precolombinos de los Llanos de Mojos, hoy Amazónica Boliviana, mediante un convenio entre la Dirección Nacional de Arqueología del entonces Viceministerio de Patrimonio, del Ministerio de Culturas y la ONG OIAM, con base en Santa Cruz de la Sierra y SEAM en Barcelona, entre el 2000 y 2002. La siguiente, por favor. Los objetivos, principalmente promover el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas de la Amazonía a partir de la recuperación integral de elementos culturales desarrollados por los pueblos de los Llanos de Mojos en época precolombina, experimentando y adecuando sus estrategias adaptativas en el entorno global actual. La siguiente, por favor.
Participantes, un equipo interdisciplinario de arqueólogos y especialistas en análisis microscópicos, por ejemplo, para tratar de ver qué tipo de restos había en las ollas, qué tipos de restos había en los instrumentos de rayado, o si había restos de alimentos, que vamos a ver más adelante la metodología. Entonces está Villalba, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Alessandro y Comas, de la Fundación Bosch Impera, Jordi Terceras, de la Universidad Autónoma de Barcelona, José Sáenz, del Instituto de Historia de SSI, Malgoza, de la Universidad Autónoma de Barcelona, mi persona, Rosa Playa, del Museo de Badalona. La siguiente, por favor. Entonces hemos seleccionado zonas aptas donde hemos efectuado sondajes para recoger muestras de campos elevados de cultivo, canales, terraplenes, lomas, para hacer un estudio del polen, de los restos de las plantas que se habían utilizado en el pasado, los fitolitos, que son una especie de cristales que tienen el polen, que tienen la capacidad de conservarse porque están encapsulados en cristales, almidones, compuestos orgánicos. Y hemos intervenido también 3 yacimientos funerarios, uno en los alrededores de la laguna Mausa y Cirere, cerca de San Ignacio de Mojos, y en la cuenca del río Apere también. La siguiente, por favor. En la estancia Mochitania, a 15 kilómetros al nordeste de San Ignacio de Mojos, existe un yacimiento que tiene terraplenes, canales, pequeñas lomas, ¿no? Y en este sector hemos efectuado excavaciones en una loma en concreto, que la llamamos la Loma 1, la siguiente, por favor. Acá está en una fotografía el trabajo que efectuamos con Jordi Terceras de excavación de esta loma. La siguiente, por favor. Es pequeña, de 16 metros de diámetro, una ligera elevación con relación al terreno, a corta distancia de un campo de camellones y de terraplenes, ¿no? La excavación nos mostró que en realidad era un suelo completamente alterado, donde se había formado un hormiguero, pero en la base de la excavación, más o menos a 3 metros de profundidad, localizamos una gran urna de cerámica que tenía un esqueleto completo en posición anatómica, de conexión anatómica, y esta urna tenía una gran tapa y alrededor habían pequeños recipientes de urnas pequeñas. Es decir, era un enterramiento que tenía ofrendas cerámicas. El enterramiento estaba en una gran urna funeraria. La siguiente, por favor. En la carretera de Santana, que era una carretera nueva que se estaba construyendo entre San Ignacio de Mojos y Santana de Yacuma, se hizo un rescate arqueológico a la altura de una zona que se llama el Perú, que es una zona que la describió inicialmente William Denevan, muy rica en terraplenes y canales. Allá efectuamos la evaluación de un enterramiento destruido por las obras de construcción de la carretera. La siguiente, por favor. Es un yacimiento que tenía 3 grandes urnas, y las urnas, 2 tenían esqueletos humanos, ¿no?, que habían sido saqueados, y una tercera que estaba casi intacta, y ofrendas de recipientes cerámicos asociados a estas grandes urnas. Esta era una loma funeraria, ¿no?, mucho más grande que la de Mochitania, ¿no? La siguiente, por favor. Otra zona que trabajamos fue la que se llamó la Cata, o el pozo de excavación del internado. Es un yacimiento que se ocupa dentro de la estancia ganadera La Quinta de Don Tito Abularach de San Ignacio de Mojos, al sur de San Ignacio. Es una hacienda ganadera, ¿no?, que se dedica también al cultivo de maíz, yuca, plátanos, papaya, etcétera. Entonces hemos hecho un pequeño sondaje de excavación como de 1 metro de diámetro y unos 5 de profundidad, hallando 2 grandes urnas con esqueletos y varias ofrendas funerarias alrededor de las urnas también, ¿no? La siguiente, por favor. Todo este material está depositado ahora en el Museo de San Ignacio de Mojos, ¿no? Los resultados a los que hemos arribado después también de los trabajos, ¿no? En la estancia Mochitania es muy interesante el esqueleto hallado en la urna funeraria de la Loma 1, que fue analizado en el Departamento de Antropología y Biología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Había
en la urna funeraria una mujer adulta de entre 30 y 35 años, de talla mediana, como unos 58, un esqueleto medianamente grácil. La preservación del esqueleto fue buena, por suerte, y hay algo importante. Estos restos estaban a escasos centímetros de otro individuo, un feto de 34 a 36 centímetros o semanas de gestación, un bebé pequeñito, ¿no? Es decir, era una señora que fue enterrada con un bebé en la urna, ¿no? De entre 44 y 72 centímetros de edad, ¿no? Entonces, las circunstancias del hallazgo permitieron proponer de que los esqueletos corresponderían a una madre y un hijo muertos por complicaciones de parto, posiblemente, con muerte perinatal. La siguiente, por favor. Los análisis de microrrestos vegetales y compuestos orgánicos fueron efectuados por Jordi Tresserras, del laboratorio de la Universidad de Barcelona, que efectuó un procedimiento de extracción de muestras macroscópicas, microscópicas, químicas y bioquímicas. Entonces se utilizaron lupas binoculares, microscópicos ópticos, microanalizador de rayos X y una técnica de cromatografía de gas y espectrometría de masas para ver la composición de los elementos. Entonces se ha obtenido un gran número de indicadores, ¿no? Por ejemplo, en la Loma 1, en la Mochitania, se habían tomado muestras de sedimentos del ajuar y de los dientes del esqueleto femenino. La siguiente, por favor. Entonces, en este esqueleto femenino y en las muestras de sedimentos se encontraron varios restos de comidas, ¿no? Por ejemplo, en los restos de sedimentos se encontraron fitolitos de maíz, ¿no? Les decía, son una especie de espículas de cristal que tienen los diferentes pólenes, entonces se pueden reconocer al microscopio, y esa es una evidencia muy precisa de que se consumía maíz y que posiblemente se cultivaba maíz en estos grandes terraplenes, ¿no? En uno de los recipientes del ajuar se han encontrado restos de maíz en una vasija decorada, que podría corresponder a restos de chicha, ¿no? En relación a los dientes del esqueleto se identificaron restos de almidones y fitolitos de maíz, ¿no? Algunas plantas como dicotiledonias, como la Anonaceae, que es la chirimoya, ¿no? Asociados a restos vegetales consumidos por esta mujer, ¿no? Es decir, que se pudo rescatar de los dientes restos que dieron muestras de plantas como chirimoya que había comido esta mujer. Las muestras de los perfiles de campos elevados, es decir, las muestras de los camellones que se habían flotado y analizado, permitieron reconocer, por ejemplo, restos de tarope, que es una planta acuática con rico contenido de nitrógeno, que posiblemente se usaba para fertilizar estos terraplenes. Maíz también, urucú. El urucú es una planta que sirve para teñir la comida, ustedes la deben conocer muy bien, es bicha orellana, entre otras especies. El análisis de microrestos de platos ralladores, los platos ralladores del Beni son platos que tienen comisuras en el medio, que serían posiblemente para rallar yuca o maíz. Se ha sacado muestras de estos platos arqueológicos y se han encontrado restos de fitolitos de maíz y de yuca. En los suelos también, en los análisis de los suelos de los camellones que efectuó Jaume Boixadera de la Universidad de Cataluña también, se notaba que los suelos comunes eran los suelos conocidos ya por los geólogos, suelos ácidos, suelos arcillosos, pero había un suelo más fértil que era el suelo que armaba ya en el lomo del camellón por intervención humana, que tenía una morfología diferenciada, ¿no? Tenía una fertilidad superior, que facilitaba la aireación, mejorando las condiciones de cultivo, ¿no? Que tiene mayor componente de arena también, posible por la formación de dunas eólicas.
posteriormente, ¿no? Y encima de eso se formó todo un bosque, ¿no? La siguiente, por favor. Otra planta identificada es la hualuza, ¿no? Ustedes deben conocer la hualuza, han debido servirse un ají de hualuza alguna vez, o de racacha. Son bulbos, son papas, ¿no? Con alto contenido de carbohidratos. Una papa típica de ambientes tropicales, ¿no? Se puede consumir asada, frita, en puré, en sopas, etcétera, ¿no? Ilex. El ilex es el mate, la hierba mate, ¿no? Se le llama ilex, su nombre científico es de la familia Aquifoliaceae y es conocida como guayusa. Generalmente es un árbol cultivado por muchos grupos en las tierras bajas. Tiene alto contenido de café, tiene como 9 veces más que el café normal, el ilex. Por eso es bastante fuerte, ¿no? Y además sirve como un calmante, ¿no? Y previene la resaca y elimina el sabor amargo del consumo de ayahuasca, ¿no? Después he encontrado, y eso es muy importante, restos de maíz, ¿no? Estudios precedentes, estudios arqueológicos precedentes en la Amazonía, por ejemplo el trabajo de Débora Pirsal, no podían identificar la presencia de polen de maíz. En cambio, en el Beni se ha identificado 5 muestras en porcentajes de 10%, que es un porcentaje alto para poder admitir el cultivo local del maíz. El cultivo del maíz es fundamental. Ustedes conocen muchas civilizaciones del maíz como los aztecas o las culturas de la costa del Perú. El maíz tiene muchos nutrientes, es muy rico y puede suplir varios alimentos a la vez. En esa medida el reconocer elementos del cultivo del maíz en los llanos de Mojos ha sido fundamental, porque sabemos que esta cultura producía maíz a gran escala. Y también